Isla Sorna, desde su inicio, es decir, desde su adquisición por INGEN en 1982, tuvo el propósito de ser tanto el criadero como el laboratorio de investigaciones de la compañía. Por esta razón, desde el principio multiplicaba, o incluso triplicaba, el número de especies que tenía su isla hermana, Isla Nublar. No fue hasta 2002 que INGEN trasladó todos los activos restantes de Sorna Nublar. Pero ¿alguna vez te has preguntado cuántas especies llegó a tener Isla Sorna durante su época poblada? Aclaración. No voy a poner las especies por orden cronológico. Solo voy a nombrarlas. Tal vez mencione a la generación 1 de velociraptores al mismo tiempo que al Spinosaurus. Es solo una lista de activos que poblaron la isla. También voy a tomar en cuenta las especies que aparecieron en Trespacer. Aunque el juego no sea canónico, todas las especies que aparecen en él sí pertenecen al canon para efectos de esta lista. Dicho esto, empecemos el video. Los velociraptores fueron una de las especies con más variaciones dentro de Isla Sorna y, en mi opinión, también las que mostraron el dimorfismo sexual más notable. Aquí hablamos de la primera generación de raptores de Sorna, animales que probablemente fueron clonados desde los años 80. En esta generación, el color de los individuos dependía del sexo. Machos presentaban un tono anaranjado a lo largo del cuerpo, un color beige en el vientre y franjas negras por todo el cuerpo, lo que les daba una apariencia muy similar a un tigre de Bengala. Hembras, por otro lado, mostraban tonalidades cafés más opacas. Las hembras de esta generación fueron las únicas de Sorna que llegaron a ser trasladadas a Isla Nublar. Esta generación habitaba principalmente en los pastizales altos que rodeaban las villas de trabajadores de la isla. Se cree que estos animales pudieron haber sobrevivido hasta 2022 o incluso más. Entre 1999 y 2000, INGEN llevó a cabo las llamadas pruebas de amalgamiento, también conocidas como pruebas regénesis. Durante este periodo se crearon nuevas variantes de especies previamente establecidas en la isla. Entre ellas surgieron los velociraptores de segunda generación, o V2. Esta generación probablemente entró en conflicto territorial con los velociraptores V1, ya que ambas coexistieron en zonas relativamente cercanas. El dimorfismo sexual en los V2 era incluso más notable que en la generación anterior. Machos poseían un color gris azulado, franjas rojas y, como rasgo más distintivo, protoplumas en la cabeza y el cuello. Hembra. En esta generación solo existió una hembra, que además cumplía el rol de líder del grupo. Su apariencia era muy diferente a la de los machos. Era de un tono gris blanquecino, con manchas negras distribuidas por todo el cuerpo. Estos velociraptores habitaban principalmente en los exteriores de los laboratorios de la isla, zonas donde INGEN realizaba pruebas, manipulaciones y liberaciones controladas. Al igual que la generación anterior, se cree que estos animales pudieron haber sobrevivido hasta 2022 o incluso más. En Isla Sorna existió una generación extra de velociraptores, conocida como generación 3 o V3. Estos aparecen en el videojuego Trespacer, y aunque el juego no sea canónico, las especies que muestra sí pertenecen al canon que estamos usando para esta lista. Los V3 muestran un parentesco evidente con los V2. Mantienen patrones similares, el uso de protoplumas y, una vez más, los machos eran mucho más reconocibles que las hembras. Machos V3. Color rojo en la mayor parte del cuerpo. Tonos beige en el vientre y en zonas dispersas del cuerpo. Algunos pigmentos anaranjados. Protoplumas pequeñas. Una franja blanca en la cara, igual a la de los machos V2, que olvidé mencionar antes. Franjas negras recorriendo todo el cuerpo. Hembras V3. Color gris azulado. Tonos beige en la parte inferior del cuerpo. Franjas del mismo color beige a lo largo del lomo. Franjas negras en la cola. Unos toques de rojo en zonas finales del cuerpo. Variantes V3, sexo desconocido. Variante 1. Color amarillo dorado. Franjas negras dominantes por todo el cuerpo. Variante 2. Rojo carmesí intenso por todo el cuerpo. Franjas negras muy marcadas. Esta especie es bastante misteriosa, así que aquí entra una parte de teoría especulativa basada en el material disponible. Trespacer ocurre en 1998, y para ese año esta generación ya poblaba la isla.
Pero como el juego no es canon en su historia, debemos buscar otra explicación. La teoría es la siguiente. Entre 1999 y 2002, los ejemplares V1 y V2 tuvieron hibridaciones o cruces naturales entre sí. Esto explicaría las diferencias marcadas en coloración, la presencia de franjas negras, muy comunes en V1, los pigmentos anaranjados o rojos heredados de ambas generaciones, la aparición de variantes muy distintas entre sí. En Trespasser, estos velociraptores están distribuidos por toda la isla, lo que coincide con la idea de que se volvieron una población salvaje estable. Tengo además la teoría de que uno de estos V3 podría haber sido responsable de la muerte del novio de Claire en la novela canónica. Es altamente probable que algunos ejemplares de esta generación hayan sobrevivido hasta 2022, ya que en DinoTracker existen tarjetas de identificación que coinciden visualmente con estas variantes. Esto sugiere que descendientes o híbridos de los V3 siguieron existiendo hasta tiempos modernos. 4 Mamenchisaurus fueron creados por los científicos de InGen en un recinto especialmente dedicado dentro de Isla Sorna, donde eran cuidados y monitoreados por los trabajadores de la isla. No existían planes oficiales para trasladarlos a Isla Nublar, probablemente debido a su enorme tamaño y a las dificultades logísticas que implicaba moverlos. Cuando ocurrió el huracán Clarissa y se ordenó evacuar Sorna, los trabajadores liberaron a todos los animales de sus recintos, incluyendo a los mamenchisaurios. Ya en estado salvaje, lograron sobrevivir alimentándose de plantas ricas en lisina para contrarrestar la contingencia genética de InGen. Durante el incidente de Isla Sorna en 1997, 2 ejemplares aparecieron saliendo del bosque hacia campo abierto justo cuando el equipo de cazadores de InGen estaba capturando dinosaurios. Mientras uno de los cazadores llegó incluso a pasar en motocicleta por entre las patas de uno de ellos. No se sabe con certeza si Ludlow logró capturar algún Mamenchisaurus para su parque jurásico de San Diego, aunque debido a su gran tamaño lo más probable es que no. El Carnotaurus es uno de los dinosaurios más enigmáticos de toda Isla Sorna. Aunque no apareció en pantalla hasta el año 2018, se sabe que InGen logró clonar 2 ejemplares durante los años de operación de la isla. Sin embargo, no existe ningún dato oficial sobre ellos. No se conoce su año de creación, su apariencia exacta, comportamiento, ni qué parte de Sorna llegaban a habitar. Solo sabemos que eran 2 y nada más. Aquí es donde entra mi interpretación personal. Siempre me llamó la atención la versión del Carnotaurus camaleón que aparece en la novela Jurassic Park, The Lost World de Crichton. En ese libro, los carnotauros tenían piel verde, ojos con movimiento independiente como los de un camaleón y la increíble capacidad de camuflarse completamente con su entorno, volviéndose prácticamente invisibles. Mi teoría es que los Carnotaurus de Isla Sorna podrían haber sido una variante experimental inspirada en esa misma línea genética. Animales diseñados con pigmentación activa o capacidad limitada de camuflaje, lo que explicaría por qué nunca fueron vistos por los cazadores de 1997 ni por la expedición de 2001. Pero, por supuesto, esta idea es solo especulación personal, una teoría que debe tomarse con pinzas. Aún así, encaja muy bien con el misterio que rodea a esta especie en la isla. El nombre cocodrilo terrible no podría ser más apropiado. Deinosuchus amundi fue clonado por primera vez en 1988, pensado originalmente para formar parte de la atracción del crucero fluvial del Parque Jurásico original. Sin embargo, los ejemplares crecieron mucho más de lo previsto debido a una sobreexpresión del factor de crecimiento ICF1, lo que volvió inviable exhibirlos en un recinto estándar. Longitud: 33 pies, 10 metros. Altura: 7 pies, 2 metros. Dieta: carnívoro/piscívoro. Período: Cretácico tardío. Por esta razón, los animales fueron trasladados y mantenidos en contención dentro de Isla Sorna, a la espera de que InGen pudiera construir un hábitat adecuado. Cuando ocurrió el desastre de 1993 en Nublar, todo el proyecto quedó suspendido de manera indefinida. En 1995, durante el huracán Clarissa, los trabajadores liberaron a todos los animales antes de evacuar la isla.
Los Deinosuchus no tardaron en establecer territorio en los ríos más extensos de Sorna, convirtiéndose rápidamente en superdepredadores fluviales. Solo existe un incidente documentado en el que uno de estos animales atacó a una persona. Un individuo nadó hasta mar abierto y quedó atrapado en una red de pesca. Al intentar subir al Deinosuchus con la red, los pescadores volcaron el bote, lo que provocó que el reptil atacara y matara a ambos hombres. En la actualidad, según los últimos registros previos al abandono de Sorna, estos gigantes podían observarse en los ríos principales de la isla, a menudo acompañados de grupos de más de 100 crías. Son animales sorprendentemente protectores y muy agresivos cuando cuidan nidos o juveniles. Las estimaciones sugieren que su esperanza de vida puede superar los 200 años. Probablemente tuvieron más de un enfrentamiento territorial con el Spinosaurus, aunque lo más posible es que este último evitara contiendas directas debido al tamaño e imponencia del Deinosuchus. Se sabe que en 2002 varios ejemplares fueron llevados junto con otros activos a Isla Nublar, pero entre 2015 y 2018 la especie habría desaparecido, posiblemente por causas ambientales o por la reducción de su hábitat. Los Dilophosaurus son uno de los carnívoros pequeños característicos de Isla Sorna. Esta especie sería además la segunda en esta lista, que también formó parte del Parque Jurásico original de 1993, algo que refuerza su importancia dentro de los proyectos iniciales de InGen. Tengo una teoría sobre los Dilophosaurus, que aparecen en las temporadas 4 y 5 de Campamento Cretácico. Considero muy probable que esos ejemplares hayan sido robados o trasladados desde Isla Sorna por la compañía Mantacorp, o por algún intermediario. Esto explicaría por qué los Dilophosaurios de la serie se parecen tanto a los del parque original y por qué su presencia en la isla de la instalación secreta no tiene un origen claramente explicado en la historia oficial. Por supuesto, esta idea sigue siendo especulación, pero encaja perfectamente con la tradición de que distintas corporaciones obtienen activos de Sorna de manera ilegal. En Isla Sorna también existieron Baryonyx, exactamente 5 ejemplares según los registros de InGen. Estos animales estaban creados para la fase original de Jurassic Park, y formaban parte de las especies planificadas para trasladarse a Isla Nublar. Sin embargo, debido al saboteo de 1993, esos planes nunca se concretaron. Mucha gente cree que los Baryonyx llegaron a habitar Nublar, pero esto es fácil de desmentir gracias a los informes de la Operación Cleanup, donde no aparece ningún estudio, rastro o espécimen relacionado con esta especie. Esto confirma que los Baryonyx jamás vivieron en Nublar, quedándose exclusivamente en Sorna. Lo más probable es que los 5 ejemplares vivieran cerca de los grandes ríos y zonas húmedas de la isla, ya que, siendo piscívoros, necesitaban cuerpos de agua para cazar y establecer su territorio. Su estilo de vida habría sido similar al de otros espinosáuridos: acechar peces grandes, atrapar presas en la orilla y defender áreas donde la fauna fluvial era abundante. InGen clonó en Isla Sorna una gran variedad de herbívoros, mucho mayor de lo que el público conoció. Entre las especies producidas oficialmente para el proyecto Jurassic Park se encuentran Triceratops, Stegosaurus, Parasaurolophus, Gallimimus, Pachycephalosaurus, Microceratus, Brachiosaurus, Edmontosaurus. Estas especies formaban parte del catálogo estándar del parque, cada una con su respectivo recinto en Sorna antes del huracán Clarissa. Sin embargo, durante las clonaciones ilegales realizadas en la isla, también aparecieron un par de herbívoros adicionales que no formaban parte del proyecto oficial: Corythosaurus, Ankylosaurus. Ambas especies nacieron durante la etapa secreta de InGen, donde se generaron dinosaurios sin control regulatorio. Esto explica por qué no fueron vistas en el parque original, pero sí formaron parte de la fauna salvaje de Sorna años después. En los años 2000, InGen lograría clonar sus primeros ejemplares de Mosasaurus, gracias a la ayuda de un extractor especializado para obtener hierro del fósil, lo que permitió completar suficientes fragmentos de ADN. Lo más probable es que esta especie fuera creada en las etapas finales de las pruebas de amalgamiento/regénesis, cuando InGen ya experimentaba con organismos mucho más complejos.
De hecho, existe un concepto descartado de Jurassic Park 3 donde los protagonistas se encontrarían con un mosasaurus dentro de las instalaciones de Isla Sorna, lo que confirma que al menos estaba planeado en esa época. Aunque la escena nunca llegó a la película, es evidencia de que InGen sí clonó Mosasaurus, incluso antes de que apareciera en Jurassic World. Es muy posible que estos ejemplares permanecieran en grandes tanques de contención y quizás nunca fueran liberados al ecosistema, lo que explicaría que no se vieran durante los eventos de 2001. El Ceratosaurus fue una de las especies creadas durante las pruebas de amalgamiento de InGen. Sus colores variaban según el ejemplar. La primera variante presentaba un tono mostaza en casi todo el cuerpo, con un rojo intenso en la cabeza y parte del lomo, además de franjas negras distribuidas por todo el cuerpo. La segunda variante era más simple, mostrando un color marrón uniforme sin grandes marcas distintivas. Se sabe que esta especie fue trasladada a Isla Nublar junto con otros activos durante la operación de reubicación del año 2002. Compsognathus. En Isla Sorna fueron clonados 7 ejemplares de Tyrannosaurus Rex, aunque 6 permanecieron de forma permanente en la isla, a los que luego se sumarían 2 más. Entre ellos estaban Buck, un macho de color verde predominante con algunas franjas amarillas verdosas, y Doe, su pareja, una hembra de tonalidad marrón claro mostaza. También estuvo Freddy, un macho con una coloración muy similar a la de Buck y uno de los pocos T-Rex vistos morir en pantalla. Existió además un macho sin nombre con una coloración parecida a la de los otros machos, y 2 hembras adicionales. Una de cuerpo naranja con manchas negras similares a una pantera, y otra de tonos rojos con franjas negras predominantes. A esta lista se suma el hijo de Bucky Doe, Jr., de color verde como su padre. Finalmente, una T-Rex más fue robada de Sorna y llevada a la isla de Mantacorp. Esta hembra, conocida como Comelona Grande, presentaba un tono gris oscuro con varias cicatrices. InGen también clonó varios reptiles alados en Isla Sorna. Uno de ellos fue el Geostenbergia, cuya coloración era mayormente amarilla, con un tono azul que cubría la parte superior del cuerpo y gran parte de la cabeza. Más tarde, durante las pruebas de regénesis, InGen creó ejemplares de Pteranodon, mucho más grandes y agresivos que los que años después serían clonados para Jurassic World. Una diferencia notable es que estos pteranodones poseían pico con dientes, algo ausente en la versión posterior. Su coloración era predominantemente negra, con un patrón beige en el cuerpo y manchas rojas distintivas en la cara. InGen, como ya vimos, clonó una enorme variedad de especies en los años 90. Pero ahora mencionaré algunas criaturas que posiblemente también fueron clonadas. Nada de esto está confirmado. Es pura teoría basada en listas internas del Dinosaur Protection Group. En el grupo de carnívoros podríamos tener al Allosaurus, cuya apariencia, en mi opinión, sería igual o muy parecida a la figura clásica de Kenner. El Suchomimus probablemente habría mostrado un color azul predominante, con manchas y franjas amarillas por todo el cuerpo. El Metriacanthosaurus quizá habría tenido un tono amarillo con un patrón mostaza. El Herrerasaurus, por lógica, sería rojo, mientras que el Cegisaurus podría ser negro con franjas rojas, además de variantes marrones y verdes. El Dimorphodon, en caso de existir, seguramente sería muy parecido al de Jurassic World. En cuanto a herbívoros, el Apatosaurus probablemente tendría el mismo diseño que vimos años después en Jurassic World. También pudo haber habitado el Pachyrhinosaurus, y finalmente el Euoplocephalus, al que imagino con una apariencia similar a su skin en Jurassic World Evolution. Repito, ninguna de estas especies está confirmada, y todo esto es especulación basada en porcentajes de ADN y listas secundarias. Y para finalmente terminar esta lista, tenemos a la creación más monstruosa que InGen produjo en Isla Sorna. Oficialmente lo llamaban Spinosaurus, pero biológicamente era una amalgama, un híbrido experimental creado a partir de varias especies de espinosaurios, incluyendo Baryonyx y Suchomimus, modificado además con gigantismo y una agresividad extrema. Este híbrido fue una de las principales causas del enorme desastre ecológico que sufrió Isla Sorna. Aunque era piscívoro por naturaleza, este espécimen atacaba y mataba todo lo que encontraba, convirtiéndose en un depredador fuera de control.
También demostró poseer un nivel de inteligencia alarmante, capaz incluso de acosar a humanos con estrategia. Su apariencia era única. Un cuerpo gris en su totalidad, con la punta de la vela dorsal de color rojo y un tono azul en la parte inferior. Este ejemplar fue abandonado en 2003 en la isla, supuestamente destinado a morir, pero más tarde sería robado por Mantacorp y trasladado a su propia isla para experimentos. Este Spinosaurus sirve como cierre definitivo tanto para la historia de Isla Sorna como para esta lista de especies que alguna vez habitaron sus tierras.